la corrección y la nota lo antes posible. La clase, sí, del día de hoy vamos a estar viendo el anteúltimo tema, sí, de la cursada, que va a estar siendo el tema de sentences, sí, que son las oraciones. Este tema, al igual que también cómo fue el tema de los verbos, sí, son clases teóricas. Igualmente, lo que voy a hacer, porque me estuvieron pidiendo también, si es que podía subir la clase de verbos, esta clase la voy a estar igualmente grabando, ¿sí? Como para después también, así como voy a subir el Word explicativo, también subo la clase grabada, ¿sí? Como para que igualmente la puedan tener disponible. Eso sí, recuerden en caso de que cuando yo, a medida que voy hablando, hay algún tema que no se llega a entender, o voy un poquito rápido, o queda algo medio suelto, sí, porfa, no duden en avisarme. Me pueden escribir en caso de que haya algo que no se entienda, que haya que volver a repetir, o si no, activan el micrófono y ya hablan, ¿sí? No hay ningún problema. Para los que me entregaron los trabajos ayer y hoy, se los voy a estar entregando a las notas junto con las correcciones después de la clase de la noche, ¿sí? Así que seguramente a la madrugada ya les empiece a mandar las correcciones de los trabajos, ¿sí? Entonces, damos comienzo a la clase del día de hoy, que como dije, vamos a estar viendo the sentences, ¿sí? Que son las oraciones. En primer lugar, ¿qué tenemos que saber de las oraciones en el idioma inglés? ¿Sí? En primer lugar, vamos a responder a la pregunta, ¿sí? What are sentences? ¿Sí? Que nos estamos refiriendo a qué. Nati, me parece, no sé si este va a ser el último o quizás el último sea el de el viernes que viene, pero ese es el viernes, perdón, el del miércoles que viene. Porque seguramente la clase de tiempos verbales, el Word de tiempos verbales, yo ya lo tengo armado. Por lo que voy a subir el material como para que ustedes ya lo tengan y lo puedan ir viendo. Y el miércoles que viene, hacer como la clase explicativa y después realizar unos ejercicios, pero en horario de cursada. Pero todavía no sé si es que lo voy a contar como trabajo práctico o como ejercicios de repaso. Así que todavía no sabría confirmarte. No, por favor, de nada. Para los que ingresaron recién, buenas tardes. Vamos a estar viendo en el día de hoy el tema de las sentences, ¿sí? De las oraciones. Va a ser una clase teórica, así que cualquier cosita, en caso de que necesiten que vuelva a repetir algo o si algo quedó medio suelto porque no se va a entender, como siempre pueden escribir en el chat o activan el micrófono y hablan, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre las oraciones, ¿sí? De sentences. En primer lugar, tenemos que saber, ¿sí? Que las oraciones son las estructuras gramaticales que van a estar constituyendo,
¿sí? Una unidad con sentido completo. Esa es la definición de oraciones, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. Cuando hablamos de oraciones, vamos a estar hablando de aquellas estructuras gramaticales que van a estar constituyendo una unidad con sentido completo, ¿sí? Tenemos que saber que también una oración puede estar expresando, ya sea una afirmación, una pregunta, un deseo, un orden, ¿sí? Y que comienzan siempre con una letra mayúscula, ¿sí? Y pueden terminar en ya sea un punto, un signo de interrogación, un signo de admiración o en puntos suspensivos. Entonces, volvemos a hacer un mini repasito. Cuando hablamos de qué son las oraciones o qué es una oración, ¿sí? Entonces dijimos que van a ser las estructuras gramaticales, ¿sí? Que van a estar constituyendo una unidad con sentido completo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Entonces dijimos que podían expresar ya sea un orden, una pregunta, una afirmación o un deseo. Sí, en el idioma inglés tenemos que tener en cuenta que las oraciones siempre van a comenzar con una letra en mayúscula y que pueden terminar ya sea con un punto, con un signo de interrogación, con un signo de admiración o con puntos suspensivos. Una vez que sabemos qué son las oraciones, ¿sí? Vamos a pasar a hablar sobre las partes de estas mismas. Cuando hablamos de las partes de una oración o de las oraciones, ¿sí? Tenemos que saber que como mínimo en la oración debe de haber ya sea un sujeto y un verbo, ¿sí? Como mínimo se tiene que encontrar esas dos partes, la parte del sujeto y la parte del verbo, ¿sí? En algunas ocasiones también tenemos que saber que si el verbo si el sujeto se sobreentiende dentro de la oración, sí, a veces se puede omitir. Cuando decimos que como mínimo, sí, una oración debe contener un sujeto y un verbo, significa que además hay otras partes, sí, dentro de una oración que se pueden llegar a usar. Entonces, vamos a empezar a explicar un poquitito. Cuando hablamos de un sujeto dentro de una oración, ¿sí? Tenemos que saber que el sujeto va a ser la persona o el objeto principal de la oración. Cuando decimos que es persona u objeto principal, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que puede ser la que realiza, ¿sí? O sobre quién recae la acción. Por eso se le dice que es principal. Generalmente suele ser un pronombre personal, ¿sí? Un nombre propio o un sustantivo. Entonces, hacemos un mini repasito por si quedó algo sueltito, ¿sí? Cuando hablamos de las partes de las oraciones, ¿sí? Dijimos que como mínimo se tiene que encontrar ya sea un sujeto y un verbo, ¿sí?
en algunos casos, cuando se sobreentiende quién es el sujeto en la oración, ¿sí? Dicho sujeto puede ser omitido. Entonces, cuando hablamos de sujeto dentro de una oración, sí, dijimos que puede ser el objeto o la persona principal. ¿Por qué se le llama principal? En este caso, porque va a ser la que realiza o sobre quien va a estar recayendo la acción de dicha oración, ¿sí? Generalmente el sujeto suele ser un pronombre personal, un nombre propio o un sustantivo. Otra de las partes importantes que vamos a estar encontrando en las oraciones va a estar siendo el predicado, ¿sí? Cuando hablamos de predicado, nos vamos a estar refiriendo a la parte que nos va a estar indicando qué es lo que está haciendo el sujeto o cómo es, ¿sí? En este caso, el predicado va a estar conformado por el verbo y el complemento de la oración. Como vimos en la clase anterior, ¿sí? Cuando hablamos de verbo, nos vamos a estar refiriendo a la acción, ¿sí? A la acción que se va a estar realizando en dicha oración. Y dijimos que el verbo puede actuar de dos formas, ¿sí? Por un lado, lo teníamos como un verbo principal, o la otra opción era que podía actuar como un verbo auxiliar, ¿sí? Cuando hablamos de complemento, vamos a estar hablando del contenido restante que se va a estar encontrando dentro de la oración, ¿sí? En este caso, el complemento se puede llegar a conformar ya sea por adjetivos, por preposiciones, por adverbios o por nombres, ¿sí? Siempre y cuando dependa del tipo de oración y del sentido que ésta tenga, ¿sí? Entonces, hacemos de nuevo un mini repasito de cuando hablamos de predicado. Dijimos que entonces, cuando hablamos de un predicado, sí nos vamos a estar refiriendo a la parte de la oración que nos va a estar indicando qué es lo que está haciendo el sujeto o cómo es. ¿Sí? En este caso, el predicado se conforma por el verbo por un lado y por el complemento por el otro. Cuando hablamos de verbo, nos referimos a la acción que se va a estar encontrando dentro de la oración. Este verbo puede participar de dos formas, ¿sí? Ya sea como un verbo principal por un lado y por el otro lado como un verbo auxiliar. Y cuando hablamos entonces de complemento, nos vamos a estar refiriendo al contenido restante, ¿sí? De la oración, el cual puede estar conformado ya sea por adjetivos, adverbios, nombres o preposiciones, ¿sí? Siempre y cuando va a estar dependiendo, ¿sí? Del tipo de oración o el sentido que ésta tenga, ¿sí? En algunos casos, ustedes se van a encontrar con que algunas oraciones, ¿sí? Pueden llegar a tener más de una acción o verbo, ¿sí? Y en otros casos, en donde ustedes van a encontrar más de un sujeto. Dentro de las partes de las oraciones, también vamos a encontrar dos objetos. En primer lugar, vamos a tener al objeto directo, ¿sí? Que cuando hablamos de objeto directo, nos vamos a estar refiriendo a la persona o a la cosa que dentro de la oración va a ser afectada por la acción del verbo, ¿sí? Entonces, en este caso se podría decir, sí, que el objeto directo va a ser quien recibe la acción. Y cuando hablamos de un objeto indirecto, nos vamos a estar refiriendo en este caso a la persona o a una cosa, ¿sí?
a la que se le va a estar haciendo o para qué se hace la acción, ¿sí? Cuando hablamos de un objeto indirecto, generalmente se va a estar colocando antes del objeto directo, ¿sí? Ustedes cuando vean una oración que tenga un objeto indirecto, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las veces, ¿sí?, se coloca antes del objeto directo. Entonces, ¿qué podemos decir del objeto indirecto? En este caso, como para resumirlo, se podría decir, ¿sí?, que el objeto indirecto va a ser quien recibe el objeto directo. Entonces, hacemos un mini repasito de las partes de las oraciones. Cuando hablamos de las partes de las oraciones, ¿sí?, dijimos que teníamos que recordar que como mínimo una oración, ¿sí?, tiene que tener un verbo y un sujeto, ¿sí? En algunos casos el sujeto puede ser omitivo. Cuando hablamos de sujeto, dijimos que nos estábamos refiriendo a una persona, ¿sí?, o a un objeto principal. ¿Por qué decíamos que era que era principal? Porque va a ser quien realiza o sobre quién va a estar recayendo la acción, ¿sí? Generalmente el sujeto puede ser un sustantivo, un pronombre personal o un nombre propio. En segundo lugar, dentro de la oración vamos a estar encontrando el predicado, ¿sí? Que el predicado lo que nos va a estar indicando va a ser quién está haciendo la acción, ¿sí?, que lo que está haciendo el sujeto o cómo es este. En este caso está compuesto por dos partes, que va a ser el verbo por un lado, y por otra parte tenemos el complemento, ¿sí? Cuando hablamos de verbos, tenemos que saber qué es la acción de la oración, ¿sí? En este caso el verbo puede ser principal o verbo auxiliar. Y cuando hablamos del complemento, ¿sí?, estamos hablando de la parte restante de la oración, la cual puede estar compuesta ya sea por un nombre, por un adjetivo, por un adverbio o por una preposición, ¿sí? Siempre dependiendo del tipo de oración y del sentido que tenga. En algunos casos, ¿sí?, tenemos que recordar que puede haber más de una acción, ¿sí?, significa más de un verbo, y en algunos otros casos más de un sujeto, ¿sí? Y por el otro lado vamos a estar encontrando el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces dijimos que un objeto directo va a ser quien recibe la acción del verbo, ¿sí? Significa que es directamente afectado por él. Y cuando hablamos de un objeto indirecto, ¿sí?, es el que recibe el objeto directo y normalmente se va a estar colocando antes de ese mismo. Hasta el momento, ¿se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Sí, profe, ¿me puede repetir, porfa, lo de objeto directo e indirecto? Sí, no hay ningún problema. Cuando hablamos de un objeto directo dentro de una oración, ¿sí?, nos vamos a estar refiriendo a la persona o a la cosa, ¿sí?, que es afectada por la acción del verbo. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Si yo a vos te digo, he broke the window, ¿sí? Él rompió la ventana, un ejemplo. Entonces, en este caso, lo que nos vamos a estar preguntando es qué fue afectado por la acción, ¿sí? Entonces, si vos tenés he broke the window, él rompió la ventana. Entonces, en este caso, lo que fue afectado por esa acción es la ventana. Entonces, el objeto directo va a ser la ventana, ¿sí? The window. Entonces, por eso se dice que el objeto directo es la persona, ¿sí?, o la cosa que es afectada por la acción del verbo.
Y después tenemos el objeto indirecto, ¿sí? Que en este caso va a ser la persona o la cosa a la que se hace o para qué se hace la acción, ¿sí? Y se dice que generalmente o normalmente, ¿sí? Se va a estar colocando antes del objeto indirecto, perdón, del objeto directo. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. Si yo a vos te digo, he gave his mother flowers, ¿sí? Él le regaló a su madre flores. Entonces, nosotros sabemos, sí, que en este caso el objeto directo son tenemos el sujeto, sí, que es he, tenemos el verbo, que es gave, sí, que está en pasado, y después tenemos his mother flowers, ¿sí? He gave his mother flowers. Él le regaló a su madre flores. Entonces, nosotros la pregunta que nos vamos a estar haciendo en este caso es ¿a quién le regaló las flores? ¿Sí? Entonces, tenemos como objeto directo son las flores y el objeto indirecto sería his mother, ¿sí? Su madre. No sé si es que ahí se entendió un poquitito mejor. Sí, sí, ahí entendí, gracias. No, por favor. Igualmente, en el Word explicativo les puse varios ejemplos, ¿sí? Ah, buenísimo, profe, ¿ya lo subió al Word? No, el Word lo voy a estar subiendo seguramente después de la clase de hoy a la noche. Hoy a la noche tengo de 22 a 24, así que después de esa clase subo el Word e igualmente subo la clase grabada. Ah, listo, gracias. No, por favor, de nada. Esto que vimos entonces vendrían a ser las partes, ¿sí? De las oraciones. Ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy importante, que es el objeto de la preposición, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber qué es una preposición, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una preposición, tenemos que saber que la preposición, sí, va a ser la palabra que vamos a estar usando antes de un sustantivo o de un pronombre, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la función de esta preposición? La función que va a tener va a ser el de conectarlo o conectarla, ¿sí? A otra palabra dentro de la oración. Generalmente, las preposiciones se van a estar usando, ¿sí? Para mostrar ubicación, dirección, tiempo, ¿sí? Y otros factores de este tipo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen, a ver, vamos a poner una oración que seguramente la habrán oído y visto escrita muchas veces. Es una oración bastante tonta, pero sirve como para que ustedes la puedan entender. Si ustedes tienen, he went to school, ¿sí? Él fue a la escuela. Sí, Nati, ¿querés que repita todo o el ejemplo? Repito igualmente todo por si no quedó medio claro. Dale, ahí la vuelvo a decir. Cuando nosotros hablamos, estamos en el objeto, ¿sí?
de la preposición, ¿sí? En primer lugar, tenemos que saber qué es una preposición. Entonces dijimos que la preposición, ¿sí? Va a estar siendo aquella palabra que se va a estar usando antes de un sustantivo, ¿sí? O de un pronombre, con el fin de conectarlo a otra palabra dentro de la oración. Generalmente, ¿sí? Se usa para mostrar ya sea una ubicación, una dirección, el tiempo o otros factores de esta misma índole, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo, que es medio tonto, pero es como para que se den una idea. Si ustedes tienen en la oración, he went to school, ¿sí? Él fue a la escuela, ¿sí? En este caso, tenemos el sujeto que es he, tenemos el verbo que es went, ¿sí? Que es el verbo de ir, de nada, Nati, que es el verbo de ir en pasado, ¿sí? Tenemos la preposición, que es to, y tenemos el sustantivo, en este caso va a estar siendo school, ¿sí? La escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de el objeto de la preposición, ¿sí? Nos vamos a estar refiriendo al sustantivo o al pronombre que complete su significado. Vamos a poner un ejemplo. Si yo a ustedes les digo, she's thinking about your idea, ¿sí? Ella está pensando acerca de tu idea. Entonces, en este caso, ¿cuál es la preposición? She's thinking about your idea. ¿Alguien sabe cuál es la preposición? Vuelvo a repetir la oración. Si ustedes tienen, she's thinking about your idea. About. Exactamente. La preposición es about, ¿sí? Y si nosotros tenemos que encontrar el objeto de la preposición, ¿sí? ¿Cuál sería? Si nosotros decimos, she's thinking about your idea. ¿Cuál es el objeto de la preposición? Idea. Exactamente. El objeto de la preposición es idea. Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, ella está pensando acerca de tu idea. Entonces tenemos about, ¿sí? Que es la preposición, y idea, que es el objeto de la preposición. ¿Se entendió el objeto de la preposición? Más o menos. Sí, sí. Igualmente recuerden que en el Word que les voy a mandar, por si no, porque no sé si algunos lo saben, otros no, les hice un listadito, ¿sí? Con todas las preposiciones. Vamos entonces ahora a pasar a los transitive verbs and intransitive verbs, ¿sí? Vamos a estar hablando de los verbos transitivos y de los verbos intransitivos, ¿sí?
Cuando hablamos de verbos transitivos, tenemos que saber qué son aquellos verbos que van a estar tomando un objeto indirecto, ¿sí? Y el significado de dicho verbo va a estar incompleto sin el objeto directo. Entonces, cuando hablamos de verbos transitivos, sí van a ser los verbos que van a estar tomando un objeto indirecto, ¿sí? Pero que su significado va a estar incompleto sin el objeto directo. Yo ahora les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen en una oración, I built last year, ¿sí? Yo construí el último año, ¿sí? Para ustedes, ¿es una oración completa o una oración incompleta? Si ustedes tienen I built last year, yo construí el último año. ¿Qué piensan? ¿Oración completa o oración incompleta? ¿Puede ser incompleta? Exactamente, es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque nos está faltando qué es lo que construyó, ¿sí? O qué es lo que construí. Exactamente, Agus. Nos está faltando decir qué construí, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenemos que agregar un objeto, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que agregar el objeto, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner que, en este caso vamos a poner que construyó una casa, ¿sí? Que es lo más. Entonces decimos, I built a house last year, ¿sí? Entonces, en este caso, ahora al agregarle el objeto, ¿sí? A la oración, ahora sí podemos decir que es una oración completa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, construí una casa el último año, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen I ran yesterday, ¿sí? Corrí ayer, o yo corrí ayer, como quieran, como prefieran decirle, es lo mismo. En este caso, ¿la oración es completa o es incompleta? Si uno dice I ran yesterday, yo corrí ayer. ¿Qué piensan en este caso? ¿Que es completa o incompleta? Y es completa. Exactamente, en este caso la oración sí es una oración completa y el verbo no va a estar requiriendo de un objeto directo. Entonces, cuando hablamos de verbos entonces intransitivos, sí nos vamos a estar refiriendo a aquellos verbos sí, que no van a estar tomando un objeto indirecto. ¿Por qué? Porque el significado es completo por sí solo. Entonces, volvemos a repetir. Cuando hablamos de
verbos transitivos, ¿sí? Van a ser aquellos verbos que van a estar tomando un objeto indirecto, ¿sí? Y que el significado de dicho verbo va a estar incompleto sin el objeto directo. Y cuando hablamos de verbos intransitivos, ¿sí? Van a ser los verbos que no van a tomar un objeto indirecto porque el significado del verbo va a ser completo por sí solo. Profe, una consulta. Dime. Entonces, el primer ejemplo que dio de yo construí el año pasado era, ¿no? Sí, Yo construí el año pasado, ¿ese sería el verbo transitivo? ¿O ese ese sería, lo... ese sería un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque si uno no le agregaba que construyó una casa, la idea era incompleta. Ah, ok, ok. Claro. O sea, el verbo transitivo es ese, al que le falta el objeto. Exactamente, el que sí o sí tiene que funcionar con el objeto directo. Está bien, gracias. De nada. Y el intransitivo es el que el verbo funciona por sí solo. Que vendría a ser el segundo ejemplo. Vamos entonces a pasar ahora a los copulative verbs, ¿sí? Y and complements, ¿sí? A los verbos copulativos y a los complementos. Cuando hablamos de un verbo copulativo, ¿sí? Estamos haciendo referencia al verbo que va a estar conectando el sujeto, ¿sí? Con un adjetivo o un sustantivo que lo va a estar describiendo o identificando, ¿sí? Entonces, dijimos que cuando hablamos de un verbo copulativo dentro de una oración, ¿sí? Va a estar siendo el verbo que va a conectar al sujeto, ¿sí? Ya sea con un adjetivo o con un sustantivo que lo va a estar identificando o describiendo. Si nosotros tenemos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, a ver, si nosotros tenemos como ejemplo, she seems very satisfied, ¿sí? Ella parece bastante satisfecha o ella se ve bastante satisfecha, ¿sí? Entonces dijimos que el verbo copulativo era el que iba a estar conectando al sujeto, ¿sí? Con un adjetivo o un sustantivo que lo identificara o describiera. Entonces, como el sujeto she, ¿sí? Entonces, si en la oración tenemos she seems very satisfied, ¿sí? Tenemos el adjetivo que lo está describiendo, ¿sí? La parte de muy satisfecha. Y en este caso tenemos el verbo seems, ¿sí? Que le está conectando el she con el very satisfied. Entonces tenemos ella parece o ella se ve muy satisfecha, ¿sí? Esa es la función del verbo copulativo, ¿sí? Conectar el sujeto ya sea con un adjetivo o con un sustantivo que lo esté describiendo o identificando. Ahora, cuando hablamos de un complemento, ¿sí? Vamos a estar hablando de la palabra o de un grupo de palabras, ¿sí? Que se van a estar usando después de los verbos copulativos. Entonces, en este caso, el complemento, ¿sí? Va a ser quien va a estar identificando o describiendo al sujeto. Vamos a usar
ejemplo que había dado antes, que creo que era she seems very satisfied. Entonces, si nosotros tenemos el sujeto que es she, ¿sí? O sea, el sujeto del verbo es she, ¿sí? Tenemos como verbo seems. Entonces, si dijimos que el complemento, ¿sí? Va a ser quien va a estar identificando o describiendo, por ende el complemento de esta oración, en este caso, va a estar siendo very satisfied. Entonces, cuando hablamos, chicos, de verbos copulativos y de complemento, lo que tenemos que saber es la función y qué es lo que significan, ¿sí? Dentro de una oración. Entonces tenemos que el verbo copulativo, dijimos, va a ser el verbo que va a estar conectando, ¿sí? Al sujeto, ya sea con un adjetivo o con un sustantivo, ¿sí? Que el adjetivo o el sustantivo lo que van a estar haciendo va a ser, lo van a estar identificando o describiendo, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de un complemento, tenemos que saber que va a ser la palabra, ¿sí? O el grupo de palabras, que en este caso se va a estar usando, ¿sí? Después de los verbos copulativos, ¿sí? Por ende, el complemento va a ser quien identifica o describe el sujeto del verbo. Vamos a pasar ahora a las estructuras básicas de las oraciones, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Dentro de lo que es el idioma inglés, tenemos que saber o tener una idea mínima, ¿sí? En primer lugar, de los tipos de palabras que vamos a estar usando para formar las oraciones, ¿sí? Vamos a encontrar 6 tipos de palabras, ¿sí? En primer lugar, vamos a tener un sustantivo, ¿sí? Que en este caso puede ser la persona, el lugar, una cosa. En segundo lugar, vamos a estar encontrando un verbo, ¿sí? Que en este caso el verbo hace referencia a la acción. En tercer lugar, vamos a tener un adjetivo, ¿sí? Que va a ser quien va a estar describiendo al sustantivo. En cuarto lugar, vamos a tener el adverbio, ¿sí? Que va a ser el que va a estar describiendo otras palabras. Cuando yo digo que va a estar describiendo otras palabras, me refiero a los no sustantivos, ¿sí? En quinto lugar, vamos a tener al sujeto, ¿sí? Que en este caso el sujeto va a ser el sustantivo o los sustantivos que van a estar realizando la acción. Y en sexto lugar, y por último, vamos a tener al objeto, ¿sí? Que también va a ser el sustantivo o los sustantivos que van a estar recibiendo la acción. Entonces, hacemos un mini repasito. Cuando hablamos de las estructuras básicas de las oraciones, ¿sí? En el idioma inglés, en un primer lugar, tenemos que saber o tener un conocimiento, ¿sí? Mínimo al menos de los tipos de palabras que se van a estar usando para formar dichas oraciones, ¿sí? Dijimos que son 6, que tenemos un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, un sujeto y un objeto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sustantivo, dijimos que es la persona, el lugar o una cosa. Cuando hacemos referencia a un verbo, va a ser la acción. Cuando hacemos referencia, perdón, a un adjetivo, va a ser el que va a estar describiendo el sustantivo. Cuando hablamos de un adverbio, va a ser el que va a estar describiendo a las palabras que no son sustantivos. Cuando hablamos de un sujeto, ¿sí? Vamos a estar haciendo referencia a él o los sustantivos que van a estar realizando la acción. Y cuando hablamos de un objeto, vamos a estar haciendo referencia a él
o los sustantivos que van a estar recibiendo la acción. Una vez que sabemos los tipos de palabras que vamos a estar usando para formar las oraciones, ahora sí vamos a pasar a las estructuras básicas de las oraciones en el idioma inglés. En el idioma inglés hay 5 estructuras básicas, ¿sí? La primera estructura que vamos a estar encontrando es la estructura sujeto-verbo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo tonto. No sé, Sara sits, ¿sí? O Jack eats, no sé, Jack come, ¿sí? O, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, the boy plays, ¿sí? El niño juega. ¿Sí? Tenemos únicamente un sujeto y un verbo, ¿sí? Entonces la primera estructura básica que vamos a estar encontrando dentro de una oración va a ser la de sujeto-verbo. En segundo lugar, la segunda estructura que vamos a estar encontrando va a ser la estructura de sujeto-verbo-objeto. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo medio tonto. No sé, vamos a poner I love apples, ¿sí? Tenemos el sujeto, que es I, tenemos el verbo, que es love. ¿Qué parte, Lu? ¿Ahí se escucha bien o más o menos? Yo escuchaba siempre bien. Ok, vuelvo igualmente a repetir. Dijimos que entonces en el idioma inglés tenemos 5 estructuras básicas, ¿sí? En primer lugar tenemos un sujeto-verbo. En segundo lugar tenemos sujeto, verbo, objeto, ¿sí? El ejemplo que di es el de I love apples, por ejemplo, ¿no? Tenemos como sujeto el I. Sí, no, está bien, no hay ningún problema. Siempre que, como digo, si alguno no llegó a escuchar o hay que repetir, se vuelve a repetir, por eso no se hagan drama. Yo más que nada preguntaba por si era problema mío, por eso. Entonces, cuando hablamos de sujeto, verbo, objeto, en el ejemplo que di, ¿no? I love apples, tenemos el sujeto que es I, el verbo, tenemos el verbo love, ¿sí? Y el objeto en este caso son apples, ¿sí? Las manzanas. La tercera estructura básica, ¿sí? Es la de sujeto, verbo, adjetivo. Vamos a poner un ejemplo. They are nice, ¿sí? Tenemos en este caso un sujeto que es plural, que es el de they. Tenemos el verbo que es are, ¿sí? En este caso tenemos el verbo to be, ¿sí? Conjugado. Y después tenemos el adjetivo que es nice, ¿sí? Como cuarta estructura básica, tenemos la estructura de sujeto, verbo, adverbio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, a ver, déjenme pensar. Eh, Vamos a poner, a ver, eh, the dog jumps high, ¿sí? Tenemos el sujeto que es the dog, el perro, por ejemplo.
Jumps, ¿sí? De saltar. Tenemos el verbo jumps, que es saltar, ¿sí? Y tenemos high, el adverbio high, ¿sí? Entonces decimos, el perro salta alto. Y en quinto lugar tenemos la estructura básica que va a estar completada por un sujeto, un verbo y un sustantivo, ¿sí? Vamos a poner, pues voy a poner como ejemplo, I'm the teacher, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto, que es I. En este caso tenemos el verbo to be, que está conjugado, ¿sí? Am. Y el sustantivo the teacher, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer un mini repasito, ¿sí? Cuando hablamos de las estructuras básicas de las oraciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, los tipos de palabras, ¿sí? Con los cuales vamos a estar armando las oraciones. Dijimos entonces que eran los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios, los sujetos y los objetos, ¿sí? El objeto. Entonces dijimos, sustantivo teníamos persona, lugar o cosa, ¿sí? Verbo es la acción, el adjetivo es quien va a estar describiendo el sustantivo, el adverbio va a estar describiendo otras palabras, sí que no sean sustantivos, el sujeto es el o los sustantivos que realizan la acción, el objeto es el o los sustantivos que reciben la acción, ¿sí? Dentro del idioma inglés hay 5 estructuras básicas. En primer lugar tenemos la estructura sujeto-verbo. En segundo lugar, la estructura sujeto-verbo-objeto. En tercer lugar, la estructura sujeto-verbo-adjetivo. En cuarto lugar, sujeto-verbo-adverbio, ¿sí? Y en quinto lugar, sujeto-verbo-sustantivo. ¿Qué otra cosa tenemos que saber con respecto a las estructuras básicas de las oraciones? En algunos casos, ¿sí? Dichas estructuras básicas, ¿sí? Pueden ser extendidas, ¿sí? Si uno agrega ya sea un adjetivo, un adverbio o un objeto, ¿sí? En este caso, las 5 estructuras básicas se pueden extender, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sujeto-verbo, ¿sí? Puede ser extendido ya sea con un adverbio, con un objeto o con un adjetivo, ¿sí? Si en la oración nosotros tenemos sujeto, verbo, objeto, ¿sí? En ese caso la oración se puede llegar a extender al utilizar un adjetivo o un adverbio. Si la estructura es sujeto, verbo, adjetivo, ¿sí? En este caso se puede llegar a extender con un adverbio, ¿sí? Si tenemos un sujeto, un verbo o un adverbio, ¿sí? Se puede llegar a extender la oración con un adjetivo. Y si tenemos un sujeto, un verbo y un sustantivo, ¿sí? La oración, un ejemplo, se puede llegar a extender con un adverbio o con un adjetivo. Esas son las estructuras básicas de las oraciones, ¿sí? Ahora, si yo a ustedes les pregunto los tipos de oraciones,
¿Qué tipos de oraciones conocen? En el idioma inglés, ¿sí? Tienen que saber, Nati, cuando la estructura es sujeto-verbo, la oración se puede estar extendiendo con un adjetivo, con un objeto o con un adverbio. De nada. Las estructuras básicas quedaron más o menos claras. Si no, volvemos a repasarlas, no hay ningún problema. Vamos entonces. Con lo que pregunté, Lu, respecto a... me perdí. Claro, igualmente ustedes en las oraciones, ¿sí? Cuando ustedes tengan lo de las oraciones básicas, ¿sí? En las que dijimos que hay un sujeto y un verbo. Eso sí, recuerden que el verbo obviamente puede estar conjugado en todos los tiempos verbales, ¿sí? Eso igual lo aclaro. Claro. Ah, están hablando de eso, perdón. Ya me había perdido. Claro, cuando yo digo, no, cuando yo digo qué tipos de oraciones ustedes conocen, ¿sí? Me estaba refiriendo a que no me refiero al tiempo verbal, ¿por qué? Porque el tiempo verbal dentro de una oración lo va a estar dando el verbo, ¿sí? Entonces, cuando yo preguntaba los tipos de oraciones, me refería a que, por ejemplo, tenemos las oraciones interrogativas, hay oraciones exclamativas, ¿sí? A ese tipo de oraciones. Entonces, dentro del idioma inglés, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con cuatro tipos de oraciones. Estos cuatro tipos de oraciones van a ser las siguientes. Vamos a tener las oraciones declarativas o enunciativas, ¿sí? Que van a ser las oraciones que se van a estar utilizando para hacer afirmaciones. Ay, perdón, profe, ¿puede repetir? Sí, no hay ningún problema. Eh, en el idioma inglés vamos a estar encontrando cuatro tipos diferentes de oraciones, ¿sí? Tienen que saber que pueden expresarse tanto en forma afirmativa como en forma negativa. En primer lugar, vamos a tener a las oraciones declarativas o enunciativas, ¿sí? Que van a ser las que se van a estar utilizando para hacer afirmaciones. En segundo lugar, vamos a tener a las oraciones interrogativas, ¿sí? Que van a ser aquellas
que vamos a estar utilizando para hacer preguntas. En tercer lugar, vamos a tener a las oraciones imperativas. ¿Sí? Cuando decimos oraciones imperativas, van a ser aquellas oraciones que vamos a estar utilizando ya sea para dar órdenes, sugerencias o para dar advertencias. Y por último, ¿sí? En cuarto lugar, vamos a tener a las oraciones exclamativas. ¿Sí? Cuando hablamos de las oraciones exclamativas, van a ser aquellas oraciones que vamos a estar utilizando para expresar emociones fuertes, ¿sí? Voy a pasar igual a hacer un mini resumen de estos cuatro tipos de oraciones, ¿sí? Cuando hablamos de las oraciones declarativas o las enunciativas, ¿sí? Son las más comunes en el idioma inglés, ¿sí? Son el tipo más común de oraciones. En este caso se van a estar utilizando para hacer una afirmación, ¿sí? En este caso se pueden utilizar ya sea para afirmar un hecho o una opinión, ¿sí? En el caso de las oraciones declarativas o enunciativas, van a estar compuestas de la siguiente manera. Van a tener un sujeto, un verbo y el complemento. Vuelvo igualmente a repetir. Las oraciones ¿sí? declarativas o enunciativas pueden ser llamadas de ambas maneras, no hay ningún problema. Sí dijimos que en el idioma inglés el tipo más común de oraciones, ¿sí? Se van a estar utilizando para hacer una afirmación. Las mismas pueden estar afirmando ya sea un hecho o una opinión, ¿sí? Siempre van a terminar en un punto y están compuestas o su estructura o el patrón, como quieran decirle, es el siguiente. Van a tener un sujeto, un verbo y el complemento. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de las oraciones declarativas o enunciativas? Pueden ser tanto positivas como negativas, ¿sí? Entonces, las oraciones que tienen un significado positivo, ¿sí? Van a ser las oraciones afirmativas. Y las oraciones declarativas o enunciativas que tengan un significado negativo, ¿sí? Van a ser las oraciones negativas. Cuando hacemos referencia a las oraciones negativas, nos vamos a estar refiriendo a aquellas oraciones que nos van a estar diciendo que algo no se hace, no puede hacerse o no es, ¿sí? Y en algunos casos nos están queriendo indicar que algo no es verdad. Entonces dijimos que dentro de las oraciones declarativas e enunciativas, ¿sí? Tenemos que saber que pueden ser tanto positivas como negativas, ¿sí? Aquellas oraciones que tienen un significado positivo van a ser llamadas oraciones afirmativas, ¿sí? Y las oraciones declarativas que tengan un significado negativo, ¿sí? Van a ser llamadas oraciones negativas. Cuando hablamos de las oraciones negativas, sí, van a ser las oraciones que nos van a estar indicando que algo no puede hacerse,
¿sí? Que algo no se hace o que algo no es, ¿sí? Y en algunos casos, dependiendo del significado de la oración, que algo no es verdad. Esas son las oraciones declarativas o enunciativas. Ahora vamos a pasar a explicar un poquito las oraciones interrogativas, ¿sí? Como lo dice el nombre, en este caso, en las oraciones interrogativas son las preguntas, ¿sí? En este caso, nos las vamos a estar haciendo, ¿sí? Para poder conseguir información. ¿Qué es lo que tenemos que saber con respecto a las oraciones interrogativas? En este caso, se pueden formular de dos maneras, ¿sí? En primer lugar, se puede formular en estilo directo. Las de estilo directo, sí, van a estar cerradas con un signo de interrogación, ¿sí? Ahora, otra de las maneras es en un discurso indirecto, ¿sí? Cuando yo digo discurso indirecto, ¿sí? Van a ser las oraciones donde el sujeto y el verbo intercambian posiciones, ¿sí? Un ejemplo, si yo tengo un ejemplo de estilo directo, ¿sí? Ya a ustedes les puedo preguntar, vamos a hacer una oración sencilla, ¿no? What is your name? ¿Sí? En ese caso es un estilo directo, ¿sí? What is your name? Ahora, un discurso indirecto sería cuando dijimos que el sujeto o el verbo intercambian posiciones. Un ejemplo, yo les puedo decir, eh, a ver, un ejemplo, do you like, por ejemplo, pizza? En ese caso, ¿qué hicimos? Cambiamos, ¿sí? Pusimos el do, ¿sí? En este caso cambió la posición del do, ¿sí? Con el you. ¿Sí? En este caso vendrían a ser las preguntas, ¿sí? Cuando uno tiene delante ya sea do, does, have, has, ¿sí? En ese caso son las oraciones de discurso indirecto. En este caso, las oraciones interrogativas se dicen que generalmente siguen el patrón de verbo auxiliar más el sujeto más el verbo principal más el complemento, ¿sí? Eso se dice que es generalmente el patrón que se sigue. Igualmente, como ustedes vieron, ¿no? Recién, no, realmente es el patrón que se utiliza para las oraciones interrogativas. Entonces dijimos, oraciones interrogativas, sí, son las preguntas, ¿sí? Tenemos dos maneras de poder formularlas. En primer lugar, con un estilo directo, ¿sí? Y en segundo lugar, con un discurso indirecto. La de discurso indirecto, recuerden que es donde el sujeto y el verbo cambian de posición, ¿sí? El patrón que está reconocido para dichas oraciones interrogativas es la del verbo auxiliar más el sujeto más el verbo principal más el complemento. En tercer lugar, tenemos las oraciones imperativas, ¿sí? Cuando hablamos de oraciones imperativas, nos vamos a estar refiriendo a las oraciones, ¿sí? Cuyo propósito va a estar siendo el de dar órdenes, ¿sí? Sugerencias, advertencias o consejos, ¿sí?
Y en algunos casos también las vamos a poder utilizar para pedir algo, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. Cuando hablamos de las oraciones imperativas, nos vamos a estar refiriendo a aquellas oraciones, ¿sí? Les voy a estar indicando advertencias, sugerencias, consejos o nos van a estar dando órdenes. Y en algunos casos, sí, las podemos también usar para pedir algo. En este caso, o generalmente, perdón, las oraciones imperativas, sí, van a terminar en un punto. Ahora, en el caso de que la orden, sí, te esté dando, ya sea gritando o con un poquito más de fuerza, ¿sí? En ese caso puede llegar a terminar con un signo de admiración. Cuando hablamos de las oraciones imperativas, también tenemos que saber que en algunos casos las oraciones pueden ser muy cortitas. ¿Sí? Cuando digo muy cortitas, me refiero a que pueden estar únicamente eh, completadas con una sola palabra, ¿sí? Con una sola palabra o con dos. Entonces, en ese caso se dice que en algunas veces son oraciones muy cortitas. En el caso de las oraciones imperativas, se dice que el patrón a seguir es el siguiente. Vamos a tener un verbo y un complemento, ¿sí? Y por último, en cuarto lugar, sí, vamos a tener las oraciones exclamatorias, ¿sí? Cuando hablamos de las oraciones exclamatorias, nos vamos a estar refiriendo a las que son afirmaciones, ¿sí? Pero que van a estar expresando opiniones, ¿sí? O emociones fuertes. Cuando hago referencia a las emociones fuertes, ¿sí? Me estoy refiriendo a todo aquello que tiene que ver con la tristeza, el enojo, eh, la alegría, la sorpresa, ¿sí? Este tipo de oraciones igualmente suelen ser muy, pero muy comunes, ya sea que escribamos o hablemos de manera informal, ¿sí? Y se suele utilizar mucho en los cuentos. Pero se dice que normalmente cuando uno habla de manera formal, ¿sí? O escribe de manera formal, me refiero a, no sé, un ensayo, una carta formal, ¿sí? O para hacer informes. En ese caso, realmente se dice que este tipo de oraciones no se usan, ¿sí? En el idioma inglés siempre, pero siempre van a llevar un signo de exclamación, ¿sí? Y en este caso, este tipo de oraciones sí va a tener tres estructuras. En primer lugar, la estructura que va a tener la oración exclamatoria va a ser what más un adjetivo más un sujeto más un verbo. En segundo lugar, vamos a tener la estructura que va a estar compuesta por how, ¿sí? H-O-W, how, más un adjetivo, más un sujeto, más un verbo, ¿sí? Y en tercer lugar, y por último, va a estar compuesta por
un verbo auxiliar o un verbo modal, ¿sí? Que los vimos en la clase pasada. Recuerden que el verbo auxiliar puede ser to have, to do, to be, ¿sí? Los verbos modales, recuerden que eran will, shall, can, could, ¿sí? May, might, ought to. Entonces, volvemos a hacer un mini repasito de las oraciones exclamatorias, ¿sí? Dijimos que eran aquellas afirmaciones, ¿sí? Que van a estar expresando emociones fuertes u opiniones, ¿sí? Entonces dijimos que cuando hablamos de las emociones fuertes, nos vamos a estar haciendo referencia a la alegría, la tristeza, el enojo, la sorpresa, ¿sí? Suelen ser muy, pero muy comunes, ¿sí? Al hablar o al escribir de manera informal y se suelen encontrar mucho en los cuentos. Cuando hablamos o escribimos de manera formal, no suelen usarse mucho. Siempre, pero siempre van a terminar con un signo de exclamación al final, ¿sí? Y su estructura puede ser de tres maneras. En primer lugar, puede estar compuesta por what, más un adjetivo, más un sujeto, más un verbo. En segundo lugar, puede estar compuesta por how, más un adjetivo, más un sujeto, más un verbo. Y en tercer lugar, puede estar compuesta por un verbo auxiliar o modal, más un sujeto, más un verbo. Estas vendrían a ser los tipos de oraciones, ¿sí? Ahora vamos a pasar a hablar, sobre las grammatical phrases, ¿sí? Cuando hablamos de grammatical phrases, vamos a estar haciendo referencia a la frase gramatical, ¿sí? A las frases gramaticales. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es una frase? ¿Sí? Entonces, dentro de la gramática, nosotros tenemos que saber que una frase, ¿sí? Es un grupo de palabras sin un verbo finito. Cuando yo digo verbo finito, ¿sí? Me estoy refiriendo a el verbo que tiene un tiempo verbal, ¿sí? Una persona y un número específicos, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean que un verbo, sí que el verbo está indicando el tiempo verbal, perdón, la persona o el número específico, en ese caso se lo conoce como verbo finito, ¿sí? Pero ahora tengo que tener en cuenta que para que sea una frase gramatical, ¿sí? El grupo de palabras tiene que estar compuesto sin dicho verbo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un verbo no finito, sí, no finito, en este caso sí va a ser aquel verbo, sí, que no va a tener ni un tiempo verbal, ni una persona, ni un número específico. Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen, vamos a decir, she has dog, ¿sí? Nosotros al tener ya el verbo has, ¿sí? Nos está queriendo decir en primer lugar que es un tiempo en presente simple, ¿sí? Entonces ahí ya nos está dando un tiempo verbal. Ahora, al decir has, ¿sí? Al tener el verbo has,
también sabemos que es un verbo en primera persona, ¿sí? Perdón, que es un verbo en tercera persona de el singular, ¿sí? Entonces sabemos que puede ser un ejemplo, ¿no? He, she o it. Y el número sabemos que es singular, ¿sí? Entonces en ese caso tenemos un verbo finito. Ahora, si yo tengo como oración, a ver, vamos a poner, em, vamos a poner, I like to sing, un ejemplo, ¿no? Si yo tengo únicamente el verbo que es to sing, ¿sí? En ese caso, el verbo no me está mostrando ni el tiempo verbal, ni la persona, ¿sí? Ni el número. Entonces, en ese caso, ahí tenemos un verbo no finito, ¿sí? Yo igualmente en el Word explicativo que les voy a subir, les armé, ¿sí? ¿Cómo es esto? Les armé una tabla en donde ustedes van a tener los verbos no finitos y los verbos finitos, ¿sí? Como para que más o menos ustedes se puedan llegar a dar una idea. Entonces, una vez que ahora que sabemos lo que es un verbo finito o un verbo no finito, ¿sí? Si yo a ustedes les digo, ¿no? A ver, si yo les pongo una oración, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo a ustedes les pongo la oración to take a break, ¿sí? To take a break. ¿Es una frase o no es una frase? Ustedes tienen to take a break. ¿Qué les parece? ¿Que es una frase o que no es una frase? Pero recuerden que dijimos que para que sea una frase no tiene que tener el verbo finito. Y además, si yo les digo to take a break, el verbo to take, ¿sí? ¿A ustedes les está indicando un tiempo verbal? ¿Les está indicando un número específico? ¿O les está indicando una persona? Lu, cuando nosotros hablamos de frases gramaticales, ¿sí? Nos estamos refiriendo eh, a el grupo de palabras, ¿sí? Que no va a tener verbo finito, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que no va a tener verbo finito, hace referencia a aquellos verbos que no te van a estar indicando tiempo verbal, ni persona, ni número específico, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen en la oración to take a break, ¿sí? En este caso, el verbo to take no nos está indicando ni el tiempo verbal, ni la persona, ni nos está indicando el número.
por lo cual en ese caso sí es una frase, ¿sí? Sí se considera una frase. Ahora, si yo a ustedes les pongo, she runs very fast, ¿sí? She runs very fast. En ese caso, ¿es una frase o no es una frase? Si ustedes tienen, she runs very fast. Exactamente. En este caso, el runs, sí, en primer lugar nos está indicando que está hablando de un tiempo en presente simple, ¿sí? Por lo cual ya nos está indicando el tiempo verbal. Al tener runs, ¿sí? Al tener una S, nos está indicando también la persona, ¿sí? Nos está indicando que es tercera persona. Y al decirnos runs, sabemos que es una persona, ¿sí? Singular, por lo cual nos está indicando el número específico, ¿sí? Entonces ahí tenemos em, tiempo verbal, persona y número específico, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando a ustedes les indica todo, sí, les indica cuando a ustedes el verbo les indica verbal, persona y número específico, en ese caso no son consideradas frases gramaticales, ¿sí? Para ser consideradas frases gramaticales no tiene que tener el verbo finito. Ahora, ¿qué tenemos que saber de las frases gramaticales? Vamos a hablar de los tipos de frases gramaticales, ¿sí? En primer lugar, vamos a encontrar a la frase nominal. Aus, exactamente. El ejemplo que había dado, el de to take a break, es una frase, ¿por qué? Porque el verbo, ¿sí? O sea, en este caso, cuando hablamos de frases gramaticales, lo que nos va a estar, ustedes a lo que le tienen que prestar atención es al verbo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven to take, ¿sí? En ese caso el verbo no nos está indicando ni el tiempo verbal, ¿sí? Ni la persona, ni el número específico. Entonces, al no estarte indicando nada, en ese caso sí se considera una frase. No, por favor, de nada. Vamos a pasar a explicar un poquitito las frases, perdón, los tipos de frases gramaticales. ¿Sí? En primer lugar, vamos a tener a la frase nominal. Cuando hablamos de frase nominal, ¿sí? Nos vamos a estar refiriendo a la palabra, perdón, o a un grupo de palabras, ¿sí? En una oración que va a estar actuando como un sustantivo.
En segundo lugar, vamos a tener a la frase verbal. ¿Sí? ¿Cómo ¿Frase lo qué, profe? Perdón. verbal. Frase verbal. Que como lo dice, ¿sí? El nombre, en este caso, va a estar actuando como un verbo. Si el grupo de palabras va a estar actuando como un verbo. En tercer lugar, vamos a tener a la frase adjetival, ¿sí? Adjetival. Cuando hablamos de frase adjetival, ¿sí? Vamos a estar haciendo referencia al grupo de palabras que va a estar actuando como un adjetivo. En cuarto lugar, tenemos la frase adverbial, ¿sí? Cuando hablamos de frase adverbial, nos vamos a estar refiriendo al grupo de palabras, ¿sí? Que dentro de una oración va a estar actuando como un adverbio. Y por último, vamos a tener a la frase preposicional. Cuando hablamos de frase preposicional, nos vamos a estar refiriendo, ¿sí? Al grupo de palabras que va a estar comenzando con una preposición, ¿sí? Y va a estar terminando en un sustantivo, en un pronombre o en una frase nominal. Cuando hablamos de las frases preposicionales, tenemos que saber que son las frases que nos van a estar dando o brindando, ¿sí? Más información sobre la o las palabras que lo van a estar describiendo. Y por lo tanto tenemos que saber también que este tipo de frases, ¿sí? Se divide en dos subcategorías que las nombré anteriormente, ¿sí? Que son la de frases adjetivas y por otro lado las de frases adverbiales, ¿sí? Entonces dijimos que los tipos de frases gramaticales, ¿sí? Teníamos la frase nominal, ¿sí? Que es en la que la palabra o el grupo de palabras, ¿sí? Va a estar actuando como un sustantivo dentro de la oración. En segundo lugar, teníamos a la frase verbal, ¿sí? Que es la que va a estar actuando como un verbo dentro de la oración. En tercer lugar, teníamos a la frase adjetival, ¿sí? La cual va a ser el grupo de palabras que va a estar actuando como un adjetivo dentro de la oración. Después tenemos las frases adverbiales, ¿sí? Que son el grupo de palabras que van a estar actuando como un adverbio. Y por último, tenemos a la frase preposicional, ¿sí? Que va a ser la frase, o mejor dicho, perdón, el grupo de palabras, ¿sí? Que va a estar comenzando por una preposición y va a estar terminando ya sea con un sustantivo
un pronombre o una frase nominal, ¿sí? En este caso dijimos que también las frases preposicionales nos van a estar brindando mayor información, ¿sí? Sobre la o las palabras que describen y se pueden dividir en dos subcategorías, que son las de frases adjetivas o frases adverbiales. Ahora vamos a estar viendo los últimos dos ítems, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con oraciones. Vamos a pasar a ver las appositive expressions, ¿sí? Que son las expresiones apositivas, ¿sí? Expresiones apositivas. Cuando hablamos, ¿sí? De oraciones apositivas, perdón, de expresiones apositivas, tenemos que saber que están haciendo referencia a un sustantivo, ¿sí? O a una frase nominal. ¿Qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar siguiendo, ¿sí? A otro sustantivo o pronombre y lo va a estar explicando. Tenemos que saber que hay dos tipos, ¿sí? De expresiones apositivas. En primer lugar, tenemos la expresión apositiva esencial. Cuando decimos expresión apositiva esencial, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la oración que nos va a estar dando, ¿sí? La información necesaria para el significado de la oración, ¿sí? Nos está brindando la información necesaria, ¿sí? Para el significado de la oración. ¿Esto qué significa? Que la oración no sería completa sin esta expresión, ¿sí? En estos casos, cuando la oración es apositiva esencial, no hay que usar comas, ¿sí? Ni antes ni después de la expresión apositiva. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo a ustedes les digo, a ver, vamos a poner el ejemplo de The Successful Singer, ¿sí? Michael Jackson's Die in, creo que murió en el 2009, creo, no recuerdo. Así que vamos a poner, yo digo que el grandioso cantante Michael Jackson murió en, y la fecha, ¿sí? El año. En este caso, si nosotros en este caso, ¿cuál es la expresión apositiva de la oración? Si yo a ustedes les digo The Successful Singer Michael Jackson's Die in y la fecha. ¿Cuál es para ustedes la expresión apositiva? ¿Puede ser, profe, que el año que haya muerto o no? Vos tenés que pensar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que, si no está en la oración, no tendría sentido?
Exactamente, Agus, el nombre. Porque si ustedes tienen The Successful Singer Die In y la fecha, ¿sí? Yo creo que fue en el 2009, pero como no recuerdo, no quiero mandar una fecha que no es. Entonces, si ustedes tienen The Successful Singer Die In y la fecha, o sea, está bien. Sí, tenemos que murió el cantante en tal año. Pero no nos está especificando qué cantante, ¿sí? Entonces, si nosotros a esa oración le sacamos la expresión apositiva, no tendría sentido, ¿sí? O sea, sería una oración incompleta. Entonces, en este caso, al tener, ¿sí? The Successful Singer Michael Jackson Die In, tenemos toda la información, ¿sí? Que necesitamos. Por ende, en ese caso, se dice que es una expresión apositiva esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, nos está dando la información necesaria para el significado de la oración, ¿sí? Y en segundo lugar, porque sin esa expresión, ¿sí? La oración no sería completa. En este caso, recuerden que no se usan las comas, ¿sí? Ni antes ni después de la expresión, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿sí? Tenemos la expresión apositiva no esencial. Cuando yo hablo o hablamos de la expresión apositiva no esencial, ¿sí? Y como lo está igualmente indicando el nombre, ¿sí? Va a ser el tipo de expresión que no es completamente necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración se podría entender sin ella. En este caso, siempre, pero siempre, ya sea delante o después de la expresión apositiva, se va a estar utilizando la coma. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a usar el ejemplo anterior, ¿sí? El de Michael. Si yo en este caso a ustedes les digo, ¿no? Michael Jackson, coma, the successful singer, coma, die in y el año, ¿no? En este caso, si ustedes sacan la expresión apositiva, ¿sí? Que es the successful singer, y únicamente dicen Michael Jackson's Die In y ponen el año, es una oración que igualmente tendría sentido, ¿sí? Entonces, en este caso se llama que es una expresión apositiva, ¿sí? No esencial. ¿Por qué? Porque por más que no esté la expresión apositiva, ¿sí? Igualmente la oración tendría sentido. ¿Se entendieron más o menos los ejemplos de apositiva esencial y apositiva no esencial? Sí, profe, vamos bien. Vamos entonces a pasar, ¿sí? A el último ítem con respecto a el tema de las oraciones. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que es subject verb agreement. ¿Sí? Cuando yo digo subject verb agreement, me estoy refiriendo a la regla de concordancia entre sujeto-verbo. ¿Sí? Cuando hablamos de la regla de concordancia sujeto-verbo, estamos hablando, ¿sí? De que cuando uno está formando una oración, el sujeto y el verbo tienen que estar de forma igual, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando uno tiene un sujeto singular, el verbo tiene que ser singular, ¿sí? Ahora, si tenemos un sujeto plural, el verbo tiene que ser
obviamente que plural. En este caso, también en el Word explicativo les hice una tablita, ¿sí? En donde tienen los sujetos singulares, los sujetos plurales y con sus respectivos verbos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿cómo nos podemos asegurar, ¿sí?, de que los sujetos y los verbos concuerdan? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar el sujeto, ¿sí? Una vez que identificamos el sujeto, vamos a tener que determinar si es singular o plural, ¿sí? Una vez que sabemos si es singular o plural, lo que tenemos que hacer en ese caso es, como tercer paso, ahí sí, es asegurarnos, ¿sí?, de que el verbo concuerde con el sujeto. Vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero como para que se entienda, ¿sí? Si ustedes tienen en la oración the bird, ¿sí?, y tienen entre paréntesis el verbo to be, ¿sí?, tienen be on the tree, ¿sí? Al tener the bird, ¿sí?, nosotros sabemos que es un sujeto singular, ¿sí? Al tener el verbo to be entre paréntesis, sabemos que la conjugación, al ser un sujeto singular, va a ser is, ¿sí? Por lo cual, en ese caso, tenemos sujeto singular con verbo singular, ¿sí? Voy a prenderles la camarita, ahora sí, para que, por si alguno quiere copiar o sacarle foto, no hay ningún drama, a las reglas de concordancia. Igualmente se las dejé anotadas en el Word, pero por si las dudas. Bueno, igualmente se las voy a ir diciendo mientras, pero por si las dudas. Ok, las reglas de concordancia de sujeto-verbo nos dice que... Profe, espere. Se ve Sí, como súper borroso. ¿Se puede hacer algo para ver si se... como sí, para ahí vuelvo sacarle captura? a prender. ¿Ahí se ve? Mm, no. Esperen, a ver, esperen que me acerco entonces. Claro, capaz grabar primero una parte y después la otra, para que no salga tan borroso. A ver, le voy a sacar esto al celular. A ver, estoy acercando un poquito más. ¿Ahí? Sí, sí, ahí está mejor. Lo que dice, sí, la regla de concordancia de sujeto-verbo nos habla que, si yo igual me voy acercando, no hay ningún drama. Si el sujeto es singular más and más sujeto singular, el verbo va a ser plural, ¿sí? Si tenemos un sujeto singular más or o nor más un sujeto singular, el verbo va a ser singular. Si tenemos un sujeto singular más or o nor más I, en este caso va a ser igual a am, ¿sí? Si el sujeto es singular más or o nor más sujeto plural, ¿sí?, el verbo va a ser plural. Si tenemos un sujeto singular más comentarios, el verbo va a ser singular. Si tenemos every, each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone o somebody, en ese caso también el verbo va a ser singular. Si tenemos
all, some, none, más un sustantivo singular, el verbo va a ser singular. Si tenemos all, some, none, más un sustantivo en plural, el verbo va a ser plural. Si tenemos un porcentaje, una fracción, una parte más un sustantivo singular, el verbo va a ser singular. Si tenemos un porcentaje, una fracción, una parte más un sustantivo en plural, el verbo va a ser plural. Si tenemos either of o neither of, el verbo va a ser singular. Si tenemos money o time, ¿sí? Dinero o tiempo, el verbo va a ser singular. Esta es la regla, ¿sí? De concordancia del sujeto y el verbo. Sí. A ver, voy a ver si... No sé si es que ahí se ve entero. Este vendría a ser el último tema, ¿sí? Con respecto a las oraciones. ¿Hay alguna duda, alguna consulta al respecto? Igualmente recuerden que voy a subirles el Word explicativo, ¿sí? Que está lleno de ejemplos. Voy a subir igualmente la clase grabada, ¿sí? Voy a subir también mañana, ¿sí? Lo de los tiempos verbales, como para que ya los vayan viendo. Igual, como saben, cualquier duda o consulta, en todo caso, que cuando vean el Word quieran hacer, no hay ningún problema, lo pueden hacer ahí mismo por el Classroom, me lo pueden hacer por correo, me pueden mandar mensaje al WhatsApp, no hay ningún drama, no hay ningún problema, así que... De nada, Gus. Nos vemos el miércoles que